Bueno, saludo a todos nuevamente. Me voy a encargar ahora de desarrollar el segundo módulo de la primera clase referida a soluciones integrales. Recuerden que estamos en la segunda parte del programa, que es la que se refiere a la información contable y la inflación. Ustedes ya en las clases que tuvo a cargo el profesor Baldi vieron las unidades 5 y 6, que son las dos primeras de esta parte. La segunda parte del programa tiene 3 unidades, 5, 6 y 7. En la 5 vieron las cuestiones generales, el concepto de la inflación, cómo se la mide, cómo se determinan los índices, cuáles son las distorsiones que genera en la información contable la adopción del criterio de moneda heterogénea, que ignora los efectos de la inflación. Y en la unidad 6 vieron los ajustes parciales. Bueno, conmigo están viendo en la unidad 7 las soluciones integrales. Voy a completar este módulo y con esto va a terminar la primera clase. La primera clase va a tener módulo 1 que ya dimos y módulo 2 que estamos desarrollando ahora. Voy a intentar que no supere 1 hora la duración de este módulo, porque si no el archivo después se hace muy pesado y difícil de manipular y de subir al aula. Y después iremos viendo, como ya les dije, cuántos módulos más hacen falta para desarrollar la segunda clase y para completar todos los puntos de la unidad 7, que es la que nos ocupa. Bueno, yo voy a volver a compartir con ustedes las diapositivas que elaboré como material de apoyo. Ya las están viendo en pantalla. Bueno, son clases de teoría, ya saben. Segunda parte del programa, la inflación y la información contable, unidad 7, de eso nos ocupamos. Acá está transcrita la unidad 7 y ustedes recuerden que habíamos hecho una introducción, después vimos los objetivos del ajuste integral, eso es el punto 1 de la unidad. Después vimos, ahí, vimos los efectos y consecuencias de la reexpresión. Bueno, vimos el punto 2, el alcance, obligatoriedad y vigencia de la norma en vigor. Vimos los efectos y las consecuencias de la reexpresión de los estados contables. Y empezamos a bosquejar lo que va a ser la discriminación de los activos y pasivos, basándonos en un ejemplo muy sencillo que les fui planteando. Bueno, recuerden que repasamos algunos conceptos con la idea de ir enfocándonos en que la contabilidad mide y por lo tanto usa una unidad de medida. Y que esa unidad de medida, justamente lo que pretendemos que haga es que le dé homogeneidad a los componentes heterogéneos que integran el patrimonio de un ente. Bueno, no voy a repasar todo de nuevo, había dos criterios. Sabemos que la moneda heterogénea genera distorsiones, porque ignora los efectos de la inflación, y que en el otro extremo está el criterio de la moneda homogénea, que sí considera esos efectos y por lo tanto corrige las distorsiones. Acá viene una aclaración, porque, bueno, en todas las clases presenciales empiezo haciendo alguna corrección o alguna aclaración referida a lo que dije en la clase anterior. Acá con más razón todavía, porque pude mirar el video del módulo 1 y entonces me encontré con que era necesario hacer esta aclaración, más bien esta corrección. Cuando yo les definí la inflación, y a ustedes ya les fue definida así por el profesor Baldi, decimos que es el incremento sostenido y generalizado de los bienes y servicios de la economía. Es un incremento generalizado. Entonces decimos, bueno, si los precios
medidos en pesos suben, es porque la moneda está perdiendo poder adquisitivo, que es la otra manera de definir la inflación, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Pero yo en aquel momento, no lo dije, pero lo escribí, dije si todos los precios medidos en moneda se incrementan. Y la verdad que no es necesario que se incrementen todos. Lo importante es que se incremente el conjunto. Ustedes ya saben que la inflación se mide a través de índices que se refieren a conjuntos de bienes. Ahora lo vamos a revisar nuevamente al tema. Entonces, para que se dé una situación de inflación, no es necesario que suban los precios de todos los bienes. Lo que se debe dar es que suba el costo total o el precio total de ese conjunto de bienes que se está tomando como representativo de los precios. Entonces, hacía falta que les mostrara esta diapositiva, pero con la palabra todos tachada, para que quede bien claro que no es necesario que se incrementen todos los precios. Bueno, hecha esa aclaración, después vimos que había dos distorsiones, que ya sabemos cuáles son. Vimos que el programa pide el primer punto, objetivo del ajuste integral, y dijimos, bueno, se puede hablar de un objetivo solo, que es la corrección de las distorsiones que ya sabemos que genera en la información contable el criterio de la moneda heterogénea. Bueno, después vimos este mapa, y acá también hace falta una aclaración. Es la segunda que hago. Una fue referida al incremento de los precios, que no es necesario que se incrementen todos. Y la otra aclaración es completar algo, porque cuando yo les mostré todo este detalle de normas, habiendo pintado de celeste las que están vigentes hoy, aclaré que esto era un resumen, que hay muchas normas más, pero que estas eran básicamente las que a mí me interesaba que a ustedes les quedaran claras. Bien, en ese detalle yo no había incluido en el año 2015 a RT41 y RT42 de FAPSE, que se refieren a entes pequeños y medianos. No cambia gran cosa mostrar esto, pero la verdad es que son normas que establecen dispensas, digamos, les dan ciertas excepciones a los entes que encuadran como pequeños y medianos, los liberan de aplicar algunas normas contables. Les permiten algunas excepciones. Rigen para muchos entes, para todos aquellos que encuadran como entes pequeños o medianos. Y la verdad que entre las dispensas que tienen esos entes no está la del ajuste por inflación. Digo, las normas aplicables a esos entes referidas al ajuste por inflación son las mismas normas que para los demás. Y lo dicen expresamente las normas. Ustedes recuerden que la RT17 estableció el criterio ya en el año 2000, criterio que se mantiene. Si hay inestabilidad, se aplica la RT6 y por lo tanto se aplica el ajuste por inflación. Y con este criterio llegó hasta ahora esa resolución, con la modificación que introdujo en el año 2013 la RT39, por la cual FAPSE dejó de monitorear la economía para expedirse acerca de si había o no había estabilidad y directamente introdujo una pauta, introdujo varias pautas, pero entre ellas introdujo una que es la que tiene más peso, diría que es la única que en definitiva determina si hay inestabilidad o no, que es el hecho de haber alcanzado o superado el 100% de inflación acumulada en 3 años. Bueno, el requisito de inestabilidad y por lo tanto aplicación de ajuste por inflación también está en la RT41 y en la RT42, que insisto, rigen para una gran cantidad de entes, para todos aquellos que encuadran como entes pequeños y medianos. Y me parecía que en este detalle de normas era conveniente que no fuera omitida esta normativa. RT41 con modificaciones que la RT42 le introdujo a la RT41. Hoy rige la RT41 con las novedades que introdujo la RT42, que no hizo más que agregar a la RT41 una parte referida a entes medianos. En su origen
La RT41 solamente regulaba excepciones para los entes pequeños y la RT42 luego introdujo también algunas dispensas, menos, pero también dispensas para los entes medianos. Bueno, esas normas quería que estuvieran en este detalle. Bien, vimos efectos y consecuencias de aplicar el ajuste, que eran simplemente la corrección de las distorsiones. Por eso, ¿cuál era la consecuencia de ajustar por inflación? Bueno, se lograba que todas las partidas quedaran expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo. Que además, acá dice que generalmente se elige la moneda de poder adquisitivo del mes de cierre, sí, y está en las normas, en la RT6, que es la que establece la metodología para ajustar, ahí está dicho que se deben expresar todas las partidas en moneda de poder adquisitivo del mes de cierre. Y bueno, el otro efecto es que se reconoce el RECPAM, si es que el ente ha tenido RECPAM. Recuerden ustedes que en un contexto de inflación, el ente puede o no tener RECPAM, y eso va a depender de cuáles sean los componentes que tenga en su patrimonio. Bien, ahí vimos un ejemplo. Este ejemplo ya nos dejaba en la puerta de lo que venía después, en el punto 4. Efectos y consecuencias, este ejemplo pretendía mostrar las distorsiones del criterio de moneda heterogénea y los efectos y consecuencias de la represión. Planteamos este caso en el que había una situación inicial con un saldo de caja de 100, bienes de cambio evaluados a valores históricos, valores de costo, 100, un capital inicial de 200, una inflación durante el periodo de 5%, ninguna operación durante el ejercicio. Bueno, la parte de arriba mostraba el estado de situación patrimonial al cierre aplicando moneda heterogénea, de manera que el estado de situación patrimonial era idéntico al inicial y el estado de resultado estaba vacío. Y cuando aplicamos el ajuste, cuando aplicamos moneda homogénea, vimos que la caja quedaba medida en 100 pesos, que era la medida inicial. ¿Por qué? Precisamente porque la caja, sin haber hecho ningún ajuste, ya estaba medida en moneda de cierre. Digo, quedó en evidencia que la caja existente al inicio, cuya medida era 100 pesos, que era el valor nominal de ese billete de 100, estaba medida en moneda de poder adquisitivo de inicio. Ese mismo billete al cierre tenía una misma medición, que era de 100, pero había cambiado su poder adquisitivo. Al inicio, ese billete existente al inicio estaba medido en moneda de poder adquisitivo de inicio. Al cierre, ese mismo billete, existente al cierre, estaba medido en moneda de poder adquisitivo de cierre. Claramente era el mismo billete cuyo poder de compra había disminuido. Tenía un poder adquisitivo al inicio, ahora esa misma medida al cierre ya estaba automáticamente en moneda de cierre. Cuando analizamos los bienes de cambio vimos que los bienes de cambio no representativos de moneda, como la caja, habían tenido una medida, un valor de 100, medido este valor de inicio en moneda de poder adquisitivo de inicio. Pero si ese valor 100 se quería medir al cierre en moneda de cierre, equivalía a 105. Para expresar aquella medida inicial de 100, usando moneda de poder adquisitivo de cierre, hacían falta 105 pesos, no 100. Ahora los bienes de cambio, al aplicar moneda homogénea, quedan medidos en moneda de poder adquisitivo de cierre. De manera que cuando aplicábamos moneda heterogénea, quedaban medidos en moneda de poder adquisitivo de inicio. Lo mismo pasaba con el capital. El capital, cuando adoptamos moneda heterogénea, fue medido en 200 pesos en moneda de inicio. Ese capital, medido al cierre, seguía medido en 200 pesos. Estaba medido también en moneda de inicio.
cuando aplicamos moneda homogénea, vimos que aquellos 200 pesos del inicio del capital, si tenían que ser medidos al cierre con una unidad de medida de poder adquisitivo de cierre, ascendían a 210. El razonamiento también se podía encarar de esta manera. En un modelo de capital a mantener financiero, como es el que estamos aplicando en este ejemplo, cuando hay un entorno de inflación y queremos tener en cuenta los efectos de la inflación, lo que tenemos que mantener no es el capital aportado, es el poder adquisitivo del capital aportado. Lo que es lo mismo, tenemos que mantener el capital, pero en términos reales. Para no perder, el ente tiene que mantener 210 pesos, que son aquellos 200, pero medidos en moneda de poder adquisitivo de cierre. Como la moneda ahora tiene menor poder adquisitivo, mantener aquella capacidad de compra requiere contar con 210 pesos. El valor de aquellos 200 iniciales, medidos en moneda de inicio, pero si ahora los quiero medir en moneda de cierre, debo utilizar 210 pesos. Bueno, este es el monto que debería haber mantenido el ente. Cuando vamos a ver el activo y el pasivo, vemos que pudo mantener nada más que 205. Por eso perdió 5. Esto ya lo habíamos explicado. Esto pone en evidencia que en moneda heterogénea no todas las partidas están en moneda del mismo poder adquisitivo, porque la caja sí quedó en moneda de poder adquisitivo de cierre, pero los bienes de cambio y el capital no. Cuando fueron medidos en moneda de cierre, los bienes de cambio no ascendieron a 100, ascendieron a 105. Y el capital que se tuvo que mantener no equivalía a 200 pesos de moneda de cierre, a 210. Y esto a su vez nos demuestra que por no haber podido mantener 210, porque solamente mantuvo 205, el ente perdió 5. Bueno, esto nos ponía de cara al punto 4. En el punto 4, el programa nos pide discriminación de los activos y de los pasivos. Entonces repasamos. ¿En qué consistió el ajuste que acabamos de practicar? Bueno, se reexpresaron los bienes de cambio y se reexpresó el capital. Se llevaron a moneda de poder adquisitivo del mes de cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque antes del ajuste estaban en moneda de poder adquisitivo de inicio, o sea, de un mes anterior al cierre. Y además no fue necesario reexpresar la caja, porque antes del ajuste la caja ya estaba en moneda de poder adquisitivo de cierre. Bien, entonces ese fue el ajuste que se hizo. Se reexpresaron los bienes de cambio y se reexpresó el capital. Ambos se ajustaron para dejarlos expresados en moneda de poder adquisitivo de cierre. ¿Por qué? Porque antes del ajuste no estaban en moneda de poder adquisitivo de cierre. Y no se ajustó la caja porque antes del ajuste la caja ya estaba en moneda de poder adquisitivo de cierre. Su medición no cambia. Nominalmente había 100 pesos y sigue habiendo 100. Pero aquellos 100 iniciales tenían un poder de compra mayor que este. La medida es la misma, pero el poder adquisitivo de inicio era mayor que el poder adquisitivo de cierre. Es lo único que cambió. Pero está en moneda de poder adquisitivo de cierre. Los 100 pesos existentes al cierre ya están en moneda de cierre. Bueno, ese único ajuste cumplió el objetivo. ¿Cuál fue? Lograr que todas las partidas queden en moneda de poder adquisitivo de cierre, para lo cual algunas se ajustaron y algunas no. Bueno, hay partidas que se ajustan y hay partidas que no, exacto. Empezamos a enfocar el punto que nos pide el programa. Hay activos que se ajustan y activos que no. Ahora volvemos sobre el tema. Y además se reconoció el RECPAM. Bueno, pero ¿qué partidas generan RECPAM? Bueno, hay partidas que generan RECPAM y partidas que no.
En definitiva, estamos de lleno en la discriminación de los activos y pasivos. Primera pregunta, entonces, ¿cuáles son las partidas que se ajustan? Acá, aclaro, esta pregunta corresponde a todas las cuentas, a las cuentas patrimoniales y a las cuentas de resultados. ¿Cuáles se ajustan? Dentro de las patrimoniales, a todas, a las de activo, a las de pasivo y a las de patrimonio neto. Y a todas las de resultados. ¿Cuáles se ajustan? Se ajustan todas aquellas que antes del ajuste estén expresadas en moneda de poder adquisitivo anterior al mes de cierre. ¿Y por qué se las ajusta? Para que queden todas expresadas en moneda del mes de cierre. Esas son las que se ajustan. Las que antes del ajuste no están en moneda de cierre. Bueno, pero la otra pregunta es, ¿cuáles son las partidas que generan RECPAM? Y ahí sí, la pregunta cabe solamente a los activos y a los pasivos. ¿Cuáles son las partidas que generan RECPAM? Son los activos y los pasivos. ¿Cuáles? Bueno, los que son representativos de moneda nacional, ya sea en efectivo o depositada en cuentas corrientes bancarias, y cualquier otro tipo de cuenta por cobrar o pagar, pactada en moneda nacional, sin cobertura. Después veremos a qué me refiero cuando digo sin cobertura. Esto es la discriminación de activos y pasivos, entonces. Hay activos que se ajustan y hay activos que no. Bueno, pero ¿se ajustan o no se ajustan? Se aplica a todas las cuentas. A los activos, a los pasivos, a las de patrimonio neto y a la cuenta de resultados. Y cuando hablo de cuáles son las partidas que generan RECPAM y cuáles no, ahí sí hablo solamente de activos y pasivos. Las cuentas de patrimonio neto y las cuentas de resultados no son partidas que generan RECPAM. Bueno, acá entonces trato de organizar lo que vengo diciendo. Acá están los activos y pasivos, el patrimonio neto y las cuentas de resultados. Y hay dos columnas. Una se refiere a cuáles se ajustan y cuáles no, y la otra se refiere a cuáles generan RECPAM y cuáles no. Primera aclaración, hablemos de la primera columna. ¿Cuáles son las que se ajustan? Las que están en moneda anterior al cierre. Todas aquellas partidas, en general hay algunas excepciones, pero todas aquellas cuentas que tengan fecha de origen en el mes de cierre, ya están en moneda del mes de cierre. Digo, las ventas, por ejemplo. Las ventas se tendrían que ajustar, se tienen que ajustar por inflación. Pero las ventas supongamos un cierre de diciembre, las ventas de marzo están en moneda del poder adquisitivo de marzo. Se tienen que expresar, ajustarse, ¿eh? Se tienen que ajustar para que queden expresadas en moneda del poder adquisitivo de diciembre. Las de abril también se tienen que ajustar. La de mayo, la de junio, la de noviembre. Las de diciembre no, porque ya están en moneda de cierre. Entonces, los bienes de cambio. ¿Por qué se ajustaron los bienes de cambio en este pequeño ejemplo? Porque estaban en moneda de inicio. Bueno, pero si estos bienes de cambio hubieran sido incorporados al patrimonio del ente al cierre del ejercicio, en el mismo mes de diciembre, supongamos cierre de diciembre. Bueno, si se hubieran incorporado en diciembre, ya estarían en moneda de cierre. ¿Y por qué no estaban en moneda de cierre? Porque habían sido incorporados antes, tenían una fecha de origen anterior al mes de cierre. Lo que quiero decir con esto es que cuando yo me pregunto si se ajustan o no, la respuesta es, se ajustan si no están en moneda de cierre. Y entonces después avanzo un poco y digo, bueno, si tienen fecha de origen en el mes de cierre, ¿ya están en moneda de cierre? En general sí. Por eso estas preguntas, para poder responder las referidas a la columna 1, para cada fila, ¿se ajustan o no se ajustan? La pregunta cabe cuando se trata de partidas que tienen fecha de origen anterior, porque, insisto, si tienen fecha de origen del mes de cierre, no se ajustan porque ya están en moneda de cierre. La pregunta es, bueno, pero si tienen fecha de origen anterior
al mes de cierre. ¿Se ajustan o no? Bueno, ahí vamos. Los activos y los pasivos, representativos de moneda nacional o de cuentas por cobrar o pagar en moneda nacional sin ningún tipo de cobertura, vuelvo a esta expresión, esas no se ajustan. La que ya vimos es la caja. Si yo tengo caja, aunque su fecha de origen sea anterior a la fecha de cierre o al mes de cierre, si tengo caja, no se ajusta. Yo acá tenía caja, no se ajusta. ¿Por qué? Porque se ajustó sola. Porque la caja existente al inicio estaba en moneda de inicio. Ahora, la caja existente al cierre estaba en moneda de cierre. La medida era la misma. Son los mismos 100 pesos, es el mismo billete. Y sí, pero su poder adquisitivo de inicio era uno y su poder adquisitivo de cierre otro. Ya está en moneda de cierre, no hay que hacer nada. Entonces, la moneda en efectivo o un depósito en banco en cuenta corriente que no genera ningún tipo de interés. Ese interés es la cobertura, ya vamos a ver. Y bueno, entonces tener caja en efectivo o tener depósito en una cuenta corriente es tener dinero prácticamente casi lo mismo que tener efectivo. ¿Sí? Bueno, aunque la fecha de origen sea anterior al mes de cierre, no se ajusta. Por supuesto que si la fecha de origen es del mes de cierre, tampoco se ajusta. No se ajusta ninguna. Bueno, ahora, las cuentas por cobrar o pagar en moneda nacional, cancelables en moneda, pero con intereses o alguna otra cobertura, siempre hablando de que tengan fecha de origen anterior al cierre, ¿sí? Las que tienen cobertura sí se ajustan. Bueno, ya que estamos, miremos la columna de al lado. No generan RECPAM. La caja sí genera RECPAM. El efectivo genera RECPAM, ya lo vimos en el ejemplo. El ente perdió 5 pesos por haber tenido 100 pesos en efectivo en un periodo en el que la inflación había sido 5. Eso no le permitió mantener los 210 pesos de capital que tenía que mantener para no perder, mantuvo 205, perdió 5. Hasta podríamos decir, de una manera no muy técnica, pero sí que tiene que ver más con la metodología de ajuste. Perdió 5 porque no pudo ajustar la caja. No tuvo manera de cubrirse. La caja tenía un valor nominal, 100 en el billete, y cuando llegó al cierre se quedó en 100, pero ese 100 compraba menos que antes. Por eso perdió. No tenía la maquinita para emitir un billete de 5. No había una manera de cubrirse. Bueno, y ya acabamos de decir, si tiene una cuenta por cobrar en moneda, por la cual no pactó ningún interés, es lo mismo que tener moneda. Hasta es preferible de última tener la moneda porque ni siquiera existe el riesgo de incobrabilidad. Digo, tener 100 pesos en el bolsillo y mantenerlos hasta el cierre cuando hay un 5% de inflación genera 5 pesos de RECPAM negativo. Tener una cuenta por cobrar en pesos, que se va a cobrar en pesos sin ningún tipo de interés, también genera un RECPAM negativo. Tener pesos o tener un derecho de cobrar pesos sin intereses genera RECPAM de la misma manera. Eso es el primer renglón, la primera fila. Genera RECPAM, no se ajusta. Pero si el interés es, pero si la cuenta por cobrar, hablemos de una cuenta por cobrar, se pactó con intereses, tiene alguna cobertura. En ese caso, hay consenso en la doctrina, la interpretación correcta y en las normas también. Esos pesos son tan pesos como los... Esa cuenta por cobrar en pesos es casi igual a la otra, a la cuenta por cobrar en pesos que está en la fila primera. Sí, pero con una pacta de intereses tengo una cobertura, tengo la posibilidad de intentar generar esos 5 pesos que me hacen falta para estar cubierto. Bueno, dependerá entonces si logro o no cubrirme. Imaginemos que presto 100 pesos, inflación 5%, pero pacto un interés de 7%. O sea que yo al cierre del ejercicio voy a tener el derecho de cobrar 107. Bueno, ahí tuve una cobertura.
En la contabilidad llevada con el criterio de moneda heterogénea, diríamos, bueno, tenía un crédito de 100 al inicio, ahora tengo un crédito de 107. Tengo el derecho de cobrar 107 al cierre. Bueno, gané 7 pesos de intereses, ignorando que hubo inflación. Bueno, en moneda homogénea, ¿cómo muestro esa situación? Ajusto el crédito para ver a cuánto tendría que llegar mi crédito al cierre, a qué valor tendría que llegar para que yo no perdiera, para que la cobertura me alcanzara. Bueno, tendría que llegar a 105. Lo ajusto para saber si llegué a la cobertura. Y por lo tanto comparo contra lo que realmente está valiendo mi crédito, que es 107. Entonces la consecuencia es que no gané 7, gané 2. Porque comparo los 107 que tengo derecho a cobrar ahora con los 105 que son el valor inicial, pero expresado en moneda de cierre. Para no perder yo tendría que tener el derecho de cobrar 105, pero pacté una tasa que me va a permitir cobrar 107. Entonces, los 7 pesos de intereses que se mostraban en la contabilidad con moneda heterogénea, si aplico moneda homogénea no son 7 pesos, porque los informo en términos reales y digo que solo gané 2. De nuevo, ¿cómo llego a que gané 2? Gané 2 en términos reales. Gané 2 después de haberme cubierto de la inflación. Una tasa de interés real es aquella que a la nominal le deduce los efectos de la inflación. Si la tasa nominal fue 7, la moneda heterogénea dice que gané 7. La moneda homogénea dice, no, si la inflación fue 5%, si la inflación fue 5%, ganaste 2. Entonces, cuando hay una cobertura, los créditos a cobrar en pesos, que son tan en pesos como los que no tienen intereses, esos no generan RESPAM. Porque se los debe ajustar y se los debe comparar con la tasa pactada para determinar si la cobertura fue suficiente o no y para saber si en términos reales el interés pactado fue positivo o fue negativo y a cuánto ascendió. En el ejemplo que yo planteaba, se ajustan los créditos, no generan RECPAM, y lo que decimos y lo que informamos en la contabilidad es que ese crédito que fue pactado con una cobertura no generó 7 pesos de interés, sino que generó 2 pesos, porque lo informamos en términos reales. La doctrina y las normas contables coinciden en que ese es el criterio más adecuado. Porque alguien podría decir, bueno, pero este crédito en realidad me generó un RECPAM de 5, pero que después yo lo compenso con el interés nominal de 7 y el neto es más 2. La manera adecuada, según las normas y según la doctrina, es exponer que en términos reales gané 2, porque la cobertura que contraté superó a la inflación. Informo el resultado financiero como consecuencia de ese préstamo que otorgué en términos reales. Para completarlo el razonamiento, si ese crédito se hubiera pactado con un 3% de inflación, con un 3% de interés, al cierre del ejercicio nuestro derecho a cobrar ascendería a 103. Pero cuando lo comparáramos con el importe que tendríamos que tener para cobrar, para no perder, veríamos que tendríamos que tener 105 a cobrar, pero solamente hemos logrado llegar hasta 103. Entonces informaremos en los estados contables que hemos perdido 2. De la misma manera que hoy decíamos que nuestro interés real había ascendido a 2 pesos, positivo, ahora decimos que nuestro interés real fue negativo. Prestamos a tasa negativa. Porque cuando el deudor vino y nos pagó menos que lo que hubiera sido necesario para nosotros no perder. En ambos casos, cualquiera sea la cobertura, lo que informa la contabilidad es que esa partida, por tener una cobertura, no genera RECPAM. Genera interés, que en términos reales puede ser positivo o puede ser negativo, según que la cobertura de ese interés haya logrado
cubrir totalmente y con creces los efectos de la inflación, o haya sido escasa para cubrirla y no haya llegado. Si pacté 7 y la inflación era 5, digo que en términos no tuve RECPAM y en términos reales gané 2. Ahora, si pacté una tasa de 3%, siempre con una inflación de 5, diré que no tuve RECPAM con esa cuenta por cobrar, pero que el interés que pacté fue negativo en 2 pesos. Bien, a esto nos referimos entonces cuando hablamos de créditos con cobertura. Cuando hay alguna cobertura, como puede ser un interés o algún tipo de ajuste, esa partida, esa cuenta por cobrar, aunque sea en moneda nacional, no genera RECPAM y se la ajusta a los efectos de poder medir el resultado financiero obtenido en términos reales. Si esa cuenta por cobrar no tiene ninguna cobertura, entonces no tengo ninguna cobertura de nada. Lo único que tengo es un resultado negativo, que es el RECPAM. Vuelvo al ejemplo, que es lo que decía hace unos minutos. Tengo 100 pesos en efectivo y tengo 100 pesos a cobrar pactados sin intereses. En ambos casos, si la inflación es 5%, después del año perdí 5 pesos. Pero si pacté intereses, ahí tendré que ver si el interés me alcanzó o no me alcanzó para cubrir la inflación. Y entonces mostraré el resultado financiero de esa operación medido en términos reales. Para ello, ¿qué hago? Ajusto la partida y comparo el valor que tendría que tener con el que tengo. Si estoy por arriba, el resultado financiero real es positivo. Si estoy por debajo, el resultado financiero real es negativo. Recuerden, pacté 107 o pacté 103, cuando la inflación era 5% y me paraba en el punto neutro de no resultado ni positivo ni negativo en 105. Bueno, la última aclaración es la siguiente. De la misma manera que una cuenta por cobrar en pesos sin cobertura genera RECPAM negativo, porque es lo mismo que tener en caja, de la misma manera, una cuenta por pagar en pesos sin cobertura genera RECPAM positivo. De la misma manera que pierdo si presto dinero sin cobrar intereses en un contexto de inflación, gano si obtengo préstamos cancelables en pesos sin intereses en un contexto de inflación. Bien, esta era la parte en la que más teníamos que detenernos, aún a riesgo de no avanzar a los puntos que siguen, porque acá está el nudo de lo que después va a venir y está el nudo, a mi criterio, de lo que es comprender el ajuste por inflación. Bien, ¿qué pasa con el resto de los activos, como por ejemplo los bienes de cambio? Bueno, si su fecha de origen es anterior al mes de cierre, se ajustan. Los bienes de cambio se ajustaron. Bueno, pero y los bienes de cambio no generaron RECPAM. Genera RECPAM la moneda o la cuenta por cobrar o pagar en moneda sin cobertura. ¿Qué pasa con los componentes del patrimonio neto? Si su fecha de origen es anterior a la fecha de cierre o al mes de cierre, se ajustan. Y las cuentas de resultados, si su fecha de origen es anterior al mes de cierre, se ajustan. Era el caso de las ventas de noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio. Las únicas ventas, digo ventas porque es una de las cuentas de resultados. Las únicas ventas que no se ajustan son aquellas cuya fecha de origen es la del mes de cierre. Las ventas de diciembre ya están en moneda de cierre, por eso no se ajustan. Bueno, pero las cuentas del patrimonio neto y las cuentas de resultados generan RECPAM. No tiene nada que ver la pregunta. Podríamos decir, no genera RECPAM, pero es mejor decir, no aplica esto. Se trata de, los resultados se trata de una variación patrimonial. Los componentes patrimoniales. Podemos preguntarnos si generan RECPAM o no, pero no da cuenta de resultados. Y el patrimonio neto es representativo de los derechos de los propietarios. Los tengo que ajustar porque
tengo que determinar cuál es la medida de lo que debimos mantener para que el ente no pierda. Bueno, pero al ente, los derechos de los propietarios generan RECPAM, pero a ver, el resultado del ente afecta a los derechos de los propietarios también, de última. De manera que no, la pregunta es de si el patrimonio neto, fíjense, porque esto sería algo así como decir, los derechos de los propietarios, ¿le generan resultado a los propietarios? La pregunta no aplica. Bien. Bueno, solamente entonces debemos saber y debemos preguntarnos y debemos responder si generan o no generan RECPAM los activos y los pasivos, y la respuesta está dada. Vamos a volver sobre este tema seguramente. Bueno, estamos ahora con los índices aplicables. A ver, primero recordemos qué es un índice, punto 5 de la unidad 7. Bueno, Diccionario de la Real Academia Española, séptima acepción. Un índice es una expresión numérica de la relación entre dos unidades. Es la relación entre dos cantidades, perdón. Es la relación entre dos valores. Pone como ejemplo índice de población, índice de inflación. Vamos a volver sobre esta definición. Por ahora dejémoslo ahí. ¿Qué índices nos interesan? Bueno, hay dos grupos, miren, dos maneras de clasificarlos. Puede haber índices referidos a un conjunto de bienes. Generalmente decimos que se refieren a una canasta de bienes. O pueden estar referidos a un bien determinado, bienes específicos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de inflación hablamos de incremento del nivel general de precios. Ustedes ya saben que la inflación se mide con índices, que todavía no sabemos cómo se calcula. Digo, no hemos visto ahora cómo se calcula, o en qué consiste. Sabemos que es una relación de valores, un índice. Pero bueno, es representativo de los precios totales de una canasta de bienes, que se toma como representativa de lo que pueden ser los bienes, los precios de la economía. Y además, los índices pueden referirse a un momento determinado o pueden referirse a un periodo. Bueno, los índices que elabora el INDEC se refieren a una canasta de bienes. La inflación se refiere a un conjunto de bienes. Y también se refieren a periodos, no a momentos puntuales. Cuando hablamos de los índices de precios que publica el INDEC, no hablamos de los índices de precios del 31 de enero de 2020. Hablamos de los índices de precios de enero. No son los precios de un día, son los precios de un mes. ¿Pero cómo pongo en un número los precios de un mes? Bueno, por ejemplo, un promedio. O a través de encuestas que hace INDEC. Dice, bueno, voy a tomar el precio vigente al quinto día hábil del mes y lo voy a tomar como representativo de los precios del mes. Lo importante es que sepan que los índices que publica el INDEC, que son los que utiliza la RT6 para calcular los ajustes, para calcular los índices, porque los índices después van a ver que los elabora FAPSE. Pero, ¿en base a qué? En base a los índices o a las variaciones porcentuales de los índices que elabora y publica el INDEC. El INDEC elabora y publica índices que se refieren a conjuntos de bienes y que se refieren a periodos. No se refieren a bienes individuales y no se refieren a momentos puntuales, sino a periodos. Conjunto de bienes y periodos. Bueno, pero ¿qué es el INDEC? Bueno, el INDEC es el organismo oficial que en nuestro país elabora y publica los índices de precios. Depende del Ministerio de Economía de la Nación. No puedo pasar de una hora. Elabora 5 series de índices. Índice de precios al consumidor, índice de precios mayoristas, construcción, comercio exterior, obras públicas. Y a su vez dentro del sistema de precios mayoristas, elabora y publica 3 grupos de índices.
de todos estos nos interesan los índices de precio al consumidor, conocidos como IPC, y nos interesa el IPIM, el índice de precios al por mayor, internos al por mayor. ¿Por qué? Porque después van a ver que a estos índices los utiliza FACSE, o mejor dicho, sí, FACSE elabora una serie de índices, tal como estamos ahora en el escenario en el que estamos, elabora una serie de índices que se basan en el IPC y en el IPIM. En una época aplicaba solamente IPIM, ahora trabaja con una serie de índices combinados que debe elaborar sobre la base de estas dos series que elabora el INDEC y publica el INDEC. ¿Dónde está esto? Esto está en la RT6, que ya sabemos que es la norma que está vigente hoy y que está vigente desde hace muchos años y que establece la metodología para el ajuste por inflación. Bueno, pero todavía no sabemos qué es un índice y tampoco está en esta diapositiva lo que es un índice. Pero vamos de nuevo con el concepto de inflación. Incremento sostenido y generalizado de un conjunto de bienes. Y vemos que los conjuntos de bienes, los que toma el INDEC para elaborar sus índices, son varios. No hay un índice solo acá, hay muchos. Porque hay muchos conjuntos de bienes. ¿Y los precios al consumidor? ¿Sobre qué conjunto de bienes se elaboran? Bueno, sobre un conjunto de bienes que se toma como representativo de lo que consume un consumidor promedio. Y los precios que se toman en ese conjunto de bienes o en esa canasta son los precios de góndola, los precios que paga un consumidor final. ¿Y cuáles son las canastas de bienes que están detrás y cuáles son los precios que están detrás del IPIM, del índice de precios internos al por mayor? Bueno, será otra canasta representativa de de una determinada etapa del nivel de producción, porque digo, los precios al consumidor son los precios de un conjunto de bienes determinado como representativo de los consumidores, y ese conjunto de bienes toma bienes y toma precios que están ubicados en la última etapa, son los de la góndola. Ahí terminó el proceso productivo, de ahí van al consumidor. Mientras que el índice de precios internos al por mayor toma otro conjunto de bienes, pero además toma los precios de una etapa anterior en el proceso de producción, de una etapa intermedia, no en la etapa final. No son los precios de góndola, son precios mayoristas. Digamos que lo que quiero que quede claro es que hay distintos índices porque detrás hay distintas canastas de bienes y hay distintos niveles de precios porque unos se paran en una etapa de la cadena productiva y otros se paran en otra etapa de la cadena productiva. Hay distintas canastas de bienes. Y ya sabemos que INDEC elabora índices basados en conjuntos o en canastas de bienes y que además se refieren a periodos y no a momentos. Bueno, ¿qué es esto entonces? Bueno, esto es una canasta de bienes. Supongamos que esta es la canasta de bienes representativa de lo que consume un consumidor tipo. ¿Qué son M1, M2, M3, M4, M5? Bueno, podríamos decir que son momento 1, momento 2, momento 3, Hablemos de mes. Digo, para seguir alineados en que el INDEC refiere los índices a periodos. Entonces, esto es mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. ¿Y qué estamos suponiendo? Acá estamos suponiendo un ejemplo tan simplificado como es decir que esta canasta está compuesta por 4 bienes, el A, el B, el C y el D. Cada uno tiene dentro de esta canasta una cantidad de unidades y un precio unitario. Con el profesor Baldi en algún momento dijeron, no es lo mismo que aumente el precio de la yerba mate a que aumente el precio del té verde. ¿Qué les quiso decir y qué les dijo? Que
Los incrementos del nivel general de precios dependen de la importancia relativa que adentro de la canasta que se está tomando como representativa tienen los distintos bienes. Lo mismo pasa con el IPIN. Si aumenta el costo de la energía eléctrica, eso tiene un impacto mucho mayor que si aumenta en el mismo porcentaje el costo del uranio. Claramente tiene más incidencia la energía eléctrica en los precios mayoristas que el uranio. Claramente tiene más incidencia el incremento del precio de la yerba mate en la canasta de bienes de un consumidor que del té verde. Impacta más el incremento de la carne que el incremento del atún. ¿Y de qué estamos hablando? Y estamos hablando del peso relativo que tiene cada uno de esos bienes dentro de ese total de la canasta. Bueno, por lo tanto quiero decir, estos bienes tienen distintas unidades y a su vez también tienen distintos precios unitarios. Lo que sí decimos es que para los distintos meses, las unidades de cada bien se mantienen. Si acá había 2 unidades, en el momento 2 o mes 2 va a haber 2 unidades, en el mes 3 va a haber 2 unidades, siempre 2 unidades. Y si acá arrancamos con 3, siempre 3, porque lo que queremos determinar es el efecto precio. Queremos medir la variación de los precios, no la variación, o sea, queremos medir por qué varió el total de los precios de la canasta a causa de la variación de los precios. Si yo variara también las cantidades, estaría contaminando esta variación. Ya no podría decir, por ejemplo, este 10%. Me desordené en lo siguiente. Estos son los bienes, cada uno con las cantidades que les corresponden dentro de la canasta, cantidades que siempre se mantienen fijas en los distintos periodos, cada uno con sus cantidades y con su precio unitario. Si yo multiplico las cantidades por el precio unitario, obtengo el total que este consumidor tipo o que esta empresa gasta en este bien. Y las unidades del bien B multiplicadas por el precio unitario del bien B me indicarán cuánto gasta este consumidor en el bien B. ¿Cuánto participa lo que gasta en el bien A dentro de este total? Supongamos, yo acá había sacado de esta canasta después, saco el bien A y lo analizo, y supongamos que el bien A tiene un precio unitario de 1000. Lo que hice acá fue ir analizando cómo evolucionó el precio unitario del bien A, que está metido dentro de esta canasta y que las unidades son siempre las mismas. Supongamos que las unidades son 2. Siempre 2 van a ser. En el momento o en el mes 1, si tengo 2 unidades y el precio unitario es 1000, el total que gasta este consumidor en el bien A asciende a 2000. Bueno, 2000 representa un 20% de este 10.000, nada más, la quinta parte. Pero digo, lo que participa el bien A dentro del total me indica a mí cuál es la importancia relativa. Quizás si mido la carne comparada con el atún, voy a ver que la carne tiene una importancia relativa mucho más grande dentro de este total que la importancia relativa que puede tener el atún. Bien. En definitiva, este total indica cuánto cuesta esta canasta. Esto es un valor absoluto. Acá todavía no hay índices. Bueno, con esta composición de la canasta y con estos precios unitarios, en el mes 1, este consumidor gasta en toda su canasta 10.000 pesos. Si en el mes 2, para esa misma canasta, con nuevos precios unitarios, gasta 11.000, significa que los precios se han incrementado un 10%. Estamos comparando precios totales de esa canasta a distintos meses. Bueno, y si en el momento 3 o en el mes 3 gasta 13.200 para esa misma canasta, es consecuencia de que han variado estos precios. Y en ese caso, digo, si ese costo total de la canasta pasó de 11.000 a 13.200, es porque se incrementó un 20. Este 10, este 20, este 15, se consideran representativos de la inflación. De la inflación que estamos midiendo,
al tomar a esta canasta como representativa. Ahora bien, cuando yo al comienzo de este módulo les dije, tachemos la palabra todos, porque no es necesario que todos los bienes aumenten. Acá. Bueno, justamente estaba preparándome para poner el énfasis ahora en que si yo saco y empiezo a mirar el bien A, veo que el bien A no se comportó como la canasta. No, porque el total de la canasta del mes 1 al mes 2 varió y se incrementó un 10%, sí, pero el precio de este bien tomado individualmente se incrementó un 20%. No, pero ¿por qué la canasta aumentó un 10%? Si este ya aumentó un 20%, y bueno, porque seguramente hubo bienes dentro de la canasta que aumentaron menos que 10 incluso. Porque ya les voy tirando la idea de que esto es un incremento promedio. Promedio ponderado por la importancia que tiene cada bien dentro del total de los costos de la canasta. Voy a volver sobre el tema. Pero lo que quiero destacar ahora es que este bien no necesariamente se va a comportar como el total. Miren, este bien en ninguno de los periodos tuvo una variación de precio unitario que coincidiera con la variación del costo total de la canasta. Sería mucha casualidad. Incluso este bien podría no haber aumentado, más todavía, podría haber disminuido. Ah, pero no habría inflación si disminuyó uno de los bienes que integran la canasta. Sí, porque la inflación se refiere a la totalidad del costo de la canasta. Si la generalidad de los bienes, si el total del costo de la canasta está aumentando, estamos en un contexto de inflación, aunque mirando alguno de ellos individualmente, veamos que ese disminuyó o se mantuvo constante, o aumentó más o aumentó menos. Bueno, ahora sí veamos qué es un índice. Un índice, dijimos, es la relación entre dos cantidades. Bueno, además yo agrego, generalmente se calcula un índice relacionando dos cantidades y multiplicando por 100. Fíjense acá, esta es la misma canasta que mostraba antes, los mismos 5 momentos o meses, los mismos valores totales, es la misma canasta. Un 10, un 20 de incremento, un 15 y un 5. 10, 20, 15 y 5. Y acá está el bien A, que yo lo saqué de la canasta para mirarlo individualmente. Acá está con su precio en cada uno de los meses considerados en esta serie. ¿Qué hicimos acá? Acá calculamos los índices. A cada uno de estos valores absolutos lo transformamos en un índice. Lo dividimos por otro valor. ¿Por qué valor? Por alguno de estos mismos valores, que lo tomamos como base. En este caso yo elegí tomar como base el costo total de la canasta del mes 1. Entonces, elaboré una serie de índices, recuerden que los índices son relaciones entre cantidades, relacionando a cada uno de estos valores con el valor con el valor del mes 1. Por eso, el índice del mes 1, si tomé como base el mes 1, ¿cómo tomé como base? Sí, porque lo puse en el denominador. A todos estos valores absolutos, que son los costos totales de la canasta en los distintos meses, los dividí por un único valor, siempre por el mismo. A este lo dividí por 10.000. Lo dividí por sí mismo. A este lo dividí por 10.000, a este por 10.000, a este por 10.000 y a este por 10.000. Tenía una serie de canastas que tenían un costo total en cada uno de los meses. Yo convertí esos costos totales de esa canasta de cada uno de los meses en índices. A este valor lo dividí por 10.000 y lo multipliqué por 100, me da 100. Cuando yo en la serie me encuentro con que este es 100, bueno, es porque es el mes base. Y el mes base se dice esta serie está elaborada tomando el mes 1 como base 100. Claro, a todo lo expreso relacionado o en relación con el costo de la canasta del mes 1.
Si yo a estos 11.000, si yo a estos 11.000 los divido por 10.000, lo multiplico por 100 me da 110. Este 10%, que es la relación que hay entre los 10.000, que es el incremento que hay de 10.000 a 11.000, lo noto acá. Si yo a estos totales los convierto en índices, este es 100 y este es 110. Y obviamente que 110, porque la misma relación mantienen si lo único que hice fue dividir a todos por 1000 y multipliqué por 100. Estos son los valores absolutos, los costos totales de las canastas. Pero estos son los índices. Cuando yo veo una serie de índices, sé que detrás están escondidos los costos totales de la canasta que yo consideré para esta medición. Cuando yo tengo esta serie de índices, yo veo que si entre este, que en este caso lo tomé como base, y este hay un 10%, significa que atrás hay una canasta de bienes que aumentó un 10%. Y la prueba está acá, digamos. Esta no es la manera en la que el INDEC calcula los índices. Esto es una explicación burda y no técnica para que ustedes tengan la idea, el concepto de lo que es un índice. Un índice relaciona los valores de las canastas con algún valor de alguna de las canastas de esos momentos a la cual toma como base. A esa que toma como base le corresponde el índice 100. Entonces yo digo, bueno, esta serie, de nuevo, esta serie es la serie de índices que toma al mes 1 como base 100. Quiere decir que todos los demás índices surgen de haber relacionado los valores totales divididos por el valor total de la canasta del mes 1. Este 20%, este 10%, este 20%, este 15% y este 5% son la misma relación que veo en los índices. ¿Qué publica el INDEC? No publica valores absolutos, publica índices. E insisto, los índices son cocientes entre distintos valores. ¿Cuál es la inflación si esta canasta es representativa? ¿Cuál es la inflación ocurrida entre el mes 1 y el mes 2? 10%. Es todo lo que está por encima de 100. 10%. ¿Y esto? Entre el momento 1 y el 2, 32%. Y punta a punta, 59,39%. ¿Elaboro índices también específicos de cada bien? Sí, hago lo mismo. Tomo el precio unitario del bien, lo divido por alguno de los precios de algún momento que tomo como base. En este caso tomé nuevamente al mes 1 como base 100. Multiplico por 100 y me da el índice del momento base 100. Hago lo demás y obtengo la serie de índices que corresponden al bien específico que es A. En este caso es A. Este 20% que es representativo del incremento del precio unitario de este bien es el mismo 20% que me está mostrando la serie de índices para los momentos 1 y 2. Y este 5, que es la relación para el incremento que va de 1200 a 1260, es la que va de 120 a 126. Estos sí son índices, los que están acá y los que están acá. Los que estaban antes eran valores absolutos. Los que están arriba son valores absolutos. ¿Podría haber usado otra base? Sí. Si yo tomaba como base el momento 2, dividía todo por el valor absoluto del momento 2. Y entonces base 100 me daba el momento 2. Y todo lo que era menor que 100 me estaba indicando que los precios que estaban atrás de ese índice, que en este caso da 90,91, eran menores que los del momento 2. Bueno, pero ¿qué relación hay entre el 90,91 y el 100? El mismo 10% que había entre 100 y 110. Está acá. Y este 20 y este 20 que estaba acá, este 20
es este 20. Digo que esta es la misma serie que la anterior, solamente que en esta tomo como base el momento 1, y en esta serie, que es igual, estoy tomando como base el momento 2. ¿Muestran lo mismo? Sí, muestran lo mismo. Bueno, pero acá dice 44,90. No, este 144 en relación con este 90 me da los 159 que estaban acá, 59% de incremento. Bueno, estos son índices. Lo último que quiero que vean es que lo voy a dejar esbozado. Esto ya está. Son una serie de ideas que se van desprendiendo más o menos unas de otras, pero a ver, fíjense, los distintos bienes que integran una canasta, ya sabemos que tienen unidades y precios distintos. Unidades distintas de las demás, pueden ser iguales, pero tienen sus propias cantidades. La hierba, el té, la carne, el atún. Y cada uno tiene su precio unitario. Y la multiplicación entre las unidades y los precios unitarios de cada bien determinan la importancia relativa que tiene cada bien en el total. Hoy pusimos como ejemplo que si eran 2 unidades y el precio unitario era 1000, ¿recuerdan? Estábamos acá. Eran 2 unidades y el precio unitario era 1000, esto daba 2000. Quiere decir que este bien representaba el 20%, 2000 en este total. Y a lo mejor capaz que había otro bien que representaba el 30% y otro el 5%, otro el 60%. Por eso estamos diciendo acá, las unidades multiplicadas por los precios unitarios son determinantes del total que se gasta en cada bien. Bueno, ese total tiene una importancia relativa dentro del total de la canasta. O sea que ambos valores determinan cuál es la capacidad, estoy en el segundo de las afirmaciones, determinan cuál es la participación relativa de cada bien dentro de la canasta. Y sí. O sea que los índices de precios que se elaboran en base a los valores totales de las canastas, los índices de precios, dependen de la importancia relativa de cada bien. Sí. Ah, bueno, y las variaciones de los precios también dependen de la importancia relativa de cada bien dentro de la canasta. Sí. Las variaciones de precios dependen de la importancia relativa de cada bien. La inflación, y acá vamos, que es una variación del nivel de precios, es un promedio ponderado de los precios individuales de los bienes. ¿Ponderado por qué? Ponderado por la importancia relativa que tienen esos bienes dentro de la canasta. Por eso en el ejemplo del profesor Baldi, él les decía, no es lo mismo que incremente un 10% el precio de la yerba mate a que incremente un 10% el precio del té verde. Va a tener más impacto en la inflación el incremento de la yerba mate que el incremento del té verde. ¿Por qué? Porque consumimos más yerba mate. Tiene más impacto que aumente el precio de la carne vacuna a que aumente el precio del pescado. ¿Por qué? Porque la carne vacuna tiene más importancia relativa dentro de la canasta de bienes que consumimos. Y si aumenta el oro, y quizás tenga poco impacto. En definitiva, se va a ver más claro acá. Imaginemos 2 canastas de bienes. Empecemos por esta. Esta es una canasta de bienes integrada por el bien A y por el bien B. 2 unidades por 100 pesos precio unitario, 200 pesos. El total gastado en el bien A asciende a 200. Esto determina la importancia relativa que tiene el bien A dentro del total de la canasta, que en este caso asciende a 400. ¿Estamos de acuerdo? El bien B son 20 unidades por 10 pesos cada una, también 200 pesos. O sea que dentro de estos 400, cada bien tiene un peso igual. Ambos tienen una importancia relativa del 50%. Mitad para uno, mitad para el otro. Supongamos que el precio del bien A aumenta un 10 y el precio del bien B aumenta un 20%. Tendríamos en el mes 2 la siguiente canasta, la misma canasta, 2 unidades de A, 20 unidades de B, precio unitario un 10% más, era 100, pasó a 110.
20% más, era 10, pasó a 12. Ahora se gasta 220, 240, el total es 460. ¿Cuánto se incrementó el total de la canasta? De 400 pasó a 460. Si ustedes hacen la cuenta van a ver que es un 15%. El 10% sería 40, el incremento, 60 es 15. Ah, claro, este 15 es el promedio de estos dos. Claro, el índice, digo, este 15, si esta canasta es representativa de todos los bienes, entonces este 15 es representativo de la inflación. Así la definimos. Ah, y listo, este 15% de inflación hubo entre este mes y este. Claro, porque este 15 es el promedio simple, 10 más 20, 30, dividido 2, 15. No es promedio simple, es promedio ponderado. Lo que pasa es que se ponderó por la mitad cada uno. En este caso, de casualidad fue promedio simple. Pero la inflación es el incremento de precios, es el promedio de los incrementos de precio unitario de cada bien ponderado por la importancia que tiene cada bien. Es mucho más fácil decir que es el incremento del total del costo de la canasta. Está bien, pero ese incremento, ¿saben qué? Es el promedio ponderado de los incrementos de los precios individuales ponderados por la importancia que cada bien tiene dentro de la canasta. ¿Qué quiero decir? Digo que como en este caso la importancia relativa de cada bien dentro de la canasta para los dos bienes era mitad y mitad, dio la casualidad que esto es el promedio simple. ¿Por qué? ¿Cómo está conformado este 15? Está conformado por este 10 ponderado por este 50%, más este 20 ponderado por este 50%. El 50% de 10 es 5, más el 50% de 20 es 10. 5 más 10, 15. Pareciera que es un promedio simple, pero en realidad fue ponderado por la importancia relativa de cada bien dentro del costo total de la canasta. Imaginen ahora esta situación. Precio unitario es el mismo, 100 y 10. 8 unidades, 20 unidades. En el bien A se gastan 800 y en el bien B se gastan 200. Como el costo total es 1000, el bien A representa el 80% del costo total de la canasta, ¿no? 800 es el 80% de 1000. Y el bien B el 20. Antes eran 50 y 50, ahora es 80-20. Mismo precio unitario, mismo incremento en el precio unitario. Este pasó de 100 a 110 porque aumentó un 10. Este pasa de 100 a 110, aumentó un 10. Y acá en la canasta anterior, y este aumentó un 20, pasó de 10 a 12. Este también pasó de 10 a 12. O sea que el incremento de los precios unitarios de cada bien es el mismo. Pero se trata de bienes que dentro de la canasta tienen participaciones distintas. Antes tenían 50 y 50 cada uno, ahora tienen 80-20. Fíjense lo que pasa con el índice que representa la inflación, que es el incremento del costo total de la canasta. Bueno, pasamos de 1000 a 1120. Hagan la cuenta, esto da 1120. ¿Cuánto se incrementó la canasta total? Pasó de 1000 a 1120. Se incrementó un 12%. Ah, pero claro, entonces no era el promedio simple, ¿ven? El mismo incremento en los precios individuales no dio lugar al mismo incremento de la canasta. Acá fue un 15, acá es un 12. ¿Cómo está conformado este 12? Está conformado así. Este 12 está conformado por este 10 ponderado por el 80% que representa el bien A dentro del total de la canasta, más este 20 ponderado por el 20% que corresponde a la importancia relativa del bien B. El 80% de 10 es 8, el 20% de 20 es 4, 8 más 4 es 12. Si yo sacaba el promedio simple me daba 15, pero no es el promedio simple. Cuando ustedes hacen la simple cuenta de calcular cuánto aumentó el costo de la canasta, lo que están sacando es, y va de nuevo, el promedio de los incrementos de los precios unitarios de cada bien ponderado
por la importancia relativa de cada bien dentro del total de la canasta. Es un promedio ponderado. ¿Ponderado por qué? De nuevo, es el promedio ponderado de los incrementos de los precios individuales. Pero ponderado ¿por qué? Ponderado por la importancia relativa de cada bien. Cuando los dos bienes tienen el mismo peso, el promedio es un promedio simple. Cuando no tienen el mismo peso, el promedio es un promedio que siempre es un promedio ponderado. Lo que pasa es que acá, cuando ponderamos, cada uno se llevó un 50%. Y acá, este se llevó un 80%. Y este se llevó un 20%. Bueno, nada, quería que supieran que cuando hablamos de la inflación, decimos que es el promedio ponderado de los incrementos de los precios. Bueno, esta es la explicación muy casera y muy básica que yo conseguí para transmitir esa idea, para pasar en blanco esa idea. Bueno, por supuesto que me pasé de la hora, llevo 1 hora y cuarto. Termino con esto. A ver, fíjense, ¿qué es lo que pasó acá? Hasta octubre de 2015, por la RT6, que es la norma que establece la metodología, versión de la resolución de Junta de Gobierno 539. Esta es la que ya habíamos mencionado acá. 29 de septiembre de 2018. Esta. 2018. Resolución de Junta de Gobierno 539. Pasó a FAPSE, dice, pasó a IPC, ¿ven? Además de haber sido la última postergación del ajuste por inflación, al menos hasta ahora, pasó a IPC. Modificó la RT6. Antes la RT6, hasta la emisión de esta, aplicaba IPIM. Después hubo una modificación pequeña por acá, la RT17, por necesidad, ahora van a ver, y después se pasó a IPC. ¿Esto qué significa? Significa que estamos parados de esta manera. Hasta octubre de 2015, el INDEC venía publicando mes a mes el índice de precios mayoristas, internos mayoristas, IPIM. En noviembre y diciembre de 2015, no publicó nada. Fue justo el momento del traspaso de la gestión kirchnerista a la gestión del PRO. En esos 2 meses, el INDEC no publicó índice, no publicó el IPIM. Si bien el ajuste por inflación en ese momento no se aplicaba porque estaba suspendido, de todas maneras el índice hacía falta, se usaba para otras actualizaciones contables que tienen que ver, por ejemplo, con los parámetros de la RT41 para saber si un ente es pequeño o es mediano o no cuadra en ninguna de las dos categorías. Se estaban aplicando este índice. FAPSE, en el año 2016, emite la 517 de Junta de Gobierno, resolución de Junta de Gobierno, y dice, bueno, no tenemos índice acá. Entonces, en base al último índice del IPIM, que es el de octubre de 2015, que lo publicó el INDEC, a ese le vamos a agregar el incremento de noviembre operado en el IPC de Cava, índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba la alternativa de aplicar uno de Córdoba, finalmente FAPSE, para cubrir este bache, porque no había índice, no había IPIM, no lo publicó el INDEC. Bueno, fabricó, entre comillas, un IPIM entre comillas. ¿Por qué? Porque al último IPIM, elaborado por el INDEC, le agregó el incremento mensual que mostraba el IPC de Cava. Imaginen que el último IPIM era 250, el de octubre de 2015. Y supongan que el incremento mensual del índice de precio al consumidor de Cava en el mes de noviembre fue un 10%. Entonces FAPSE dijo, bueno, en base al último, que es 210, yo tengo que elaborar el que yo estoy inventando, que reemplaza al IPIM, no lo reemplaza, cubre el bache porque el IPIM, el elaborado por el INDEC, nunca va a existir. Bueno, si el incremento había sido 10%, a ese
250 le agregó un 10%, o sea, le agregó 25. El índice que vino a reemplazar, a cubrir el bache de la inexistencia del IPIM, elaborado por FAPSE, si el ejemplo del que yo digo, fue 275. A 250 le agregó un 10%, se fue a 275. Entonces dijo, listo, el IPIM inventado por nosotros en base al incremento mensual del IPC para noviembre es 275. Supongamos que había un 10% más en diciembre. Dijo, bueno, para diciembre elaboro el IPIM en base a ese otro 10% que tengo en el incremento del IPC del mes de diciembre en Cava, de 275 le suma 27,50 más que el 10%. Se va a 302,50. Entonces, elaboró y puso acá, que era el último IPIM, en noviembre puso un número. ¿Cómo hizo? De nuevo, al último IPIM publicado por el INDEC le agregó el incremento mensual que mostraba el IPC de Cava. Y a ese número que obtuvo para noviembre le agregó el incremento mensual que mostraba para diciembre, el IPC de Cava. Bueno, después, ya en enero 2016, febrero, marzo, el INDEC retomó la publicación del IPIM. Pero claro, Cava ya tenía un número que no estaba en ningún lado, Cava no, FAPSE había elaborado un índice basado en el último IPIM, al cual le había agregado los incrementos del IPC de Cava, y tenía un número acá, que en el que acabo de inventar daba 302,50. Bueno, a partir de ahí se vio obligada a seguir elaborando los índices, pero ya elaborándolos otra vez, agregando al último el incremento mensual del IPIM. Y a cada mes le iba agregando el incremento mensual del IPIM. Pero desde octubre de 2015 hacia adelante, FAPSE empezó a elaborar esa serie de índices. Esa serie de índices tenía los índices publicados por el INDEC en el IPIM, por el IPIM, hasta octubre de 2015. Y a partir de ahí los empezó a elaborar Cava. Noviembre y diciembre de 2015, agregando el incremento mensual del IPC Cava. Los empezó a elaborar FAPSE, perdón. Sobre la base del incremento del IPC de Cava, el incremento mensual, en noviembre y en diciembre de 2015. Y a partir de enero de 2016 le siguió elaborando la serie. Por eso acá dice, la elabora FAPSE desde octubre de 2015 en adelante. Y cuando llegó a diciembre, dijo, bueno, hasta acá seguimos acumulando incrementos mensuales del IPIM. Pero a partir de ahora vamos a empezar a acumular el incremento mensual, pero del IPC. ¿Por qué ahora? Porque a partir de diciembre de 2016 en adelante, el INDEC empezó a elaborar este índice, que hasta este momento no lo elaboraba. A partir de ahí, FAPSE se pasa al otro índice. Pero en realidad sigue arrastrando lo anterior. No es que ahora para toda la historia aplica IPC. No, primero porque no existe. Y segundo porque para atrás hubo ajustes y se basaron en el IPIM. Entonces ahora sería un despropósito barrer con toda esa historia. Entonces fíjense, la serie de índices que se utilizará, dice la RT6 versión de la 539. Índice de emplear. La serie de índices que se utilizará es la resultante de combinar, porque esta es una serie combinada, de combinar el índice de precios al consumidor publicado por el INDEC, empezó por acá atrás. Combinar esto con el IPIM publicado por la FAPSE. Claro, el IPIM publicado por la FAPSE lo está elaborando y publicando desde octubre de 2016. Un IPIM sui generis, porque en realidad es al IPIM del INDEC que había llegado hasta octubre, lo empezó a completar con los incrementos mensuales de IPC Cava en noviembre y diciembre de 2015, y después le siguió agregando los incrementos mensuales del IPIM del INDEC. Pero en realidad lo viene elaborando desde el año 2015. Tal como lo establece la 517. Yo le dije, miren, a partir de acá, en la resolución 517 decidió agregar los incrementos mensuales del IPC Cava y también decidió después seguir agregando los incrementos mensuales del IPIM.
Pero desde octubre de 2015 en adelante, quien elabora la serie que se utiliza para aplicar el ajuste por inflación es FAPSE. ¿Lo hace cómo? Lo hace combinando IPIN puro hasta octubre de 2015. IPIN puro incrementado con el incremento mensual, valga la redundancia, de noviembre y diciembre del IPC-CABA, año 2015, y luego incrementado por el IPIN hasta diciembre de 2016, incrementos mensuales, pero siempre elaborado por FAPSE. No elabora INDEC este índice combinado, lo elabora FAPSE utilizando IPIN del INDEC, incremento mensual del IPC de CABA en 2 meses del año 2015, noviembre y diciembre, incrementos mensuales del IPIN del INDEC durante todo el año 2016, e incrementos mensuales del IPC nacional de 2016 en adelante. De nuevo, leamos. La serie de índices que se utilizará, dice la RT6 ahora, versiones de esta resolución, es la resultante de combinar el índice de precios al consumidor, publicado por el INDEC, con el IPIN publicado por la FAPSE. El IPIN publicado por la FAPSE es este. En realidad es todo. Tal como lo establece la RT17, porque esto se está elaborando de ahí para adelante a partir de la RT17, de la Junta de Gobierno 517, que fue cuando se tuvo que decidir empezar a cubrir el bache, y además se siguió después volviendo al IPIN, pero siempre incrementos mensuales. Y después aclara, la serie completa del índice, según la definición del párrafo anterior, será elaborada y publicada mensualmente por la FAPSE, una vez que se conozca la variación del IPC nacional. Claro, ¿cuándo va a ir completando esta serie? A medida que el INDEC vaya publicando las variaciones mensuales del IPC nacional. Entonces, ¿qué índice se aplica hoy? Se aplica un índice combinado. Se aplica una serie de índices que elabora FAPSE y que lo hace en base al IPIN del INDEC hasta octubre de 2015, al cual le agrega los incrementos mensuales de IPC-CABA en noviembre y diciembre de 2015, y al cual le agrega además los incrementos mensuales del IPIN durante todo el año 2016, y al cual le agrega además los incrementos mensuales del IPC nacional desde 2017 en adelante. Bueno, esta es la serie de índices que aplica FAPSE, mejor dicho, que establece la RT6 que hay que aplicar para practicar el ajuste por inflación. Llegamos hasta acá, me pasé 1 hora y 25, digo 1 hora y 25 total, dejamos de compartir pantalla. En el módulo, acá termina la clase 1, módulo 1 y módulo 2 de la clase 1. Llegamos hasta el punto 5, lo que viene es metodología de los ajustes. Ubiquémonos un poquito en el programa, en la unidad 7. Estamos en índices aplicables, estamos más o menos en la mitad de la unidad 7. Vamos a arrancar el módulo 1 de la clase 2, que es el módulo que viene, con metodología de ajustes. Bueno, acá dejo de compartir pantalla y espero poder subir este video porque va a ser muy pesado. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo módulo. Nos vemos, no, me ven ustedes.